Y entonces a los números. Un estudio de la empresa Mega Análisis lleva a un territorio que parece incomparable en lo que es el rechazo a un régimen, aún en el marco de dictaduras que fueron sangrientas en otros momentos, en otros lugares, en el hemisferio. Es difícil encontrar un nivel de rechazo como el que se encuentra, por ejemplo, con este estudio de Mega Análisis. Fíjense, 84% de la población quiere que se vaya Maduro, que se vaya el chavismo, solo hay 14% de apoyo. Y por ahí hay un dato extraordinario dentro del Partido Socialista Unificado Venezolano, el PSUV, como le dicen popularmente. Fíjese, cuando se pregunta a los que son del PSUV, hay 11.3% de los que responden que dicen sí, somos del Partido Socialista. ¿Quieren que se vaya Maduro del poder? La mayoría quiere que se vaya Maduro. Y ese es el partido de gobierno. En otras palabras, si tomamos 11.3 y vemos que más de la mitad se quieren ir, el apoyo real de Nicolás Maduro en Venezuela anda en el entorno de 5%. Y en este caso, recuerden, no estamos tomando en cuenta porque se fueron más de 4 millones de venezolanos. ¿Y por qué piensa que se fueron? Por cariño al gobierno. Ahí 99% estaría apoyando a los que dicen queremos que se vayan los que están en el poder. El señor Rubén Chirinos es vicepresidente de Mega Análisis. Un gusto tenerlo con nosotros. Buenas noches, caballero. Buenas noches, Pedro. Un placer nuevamente estar aquí en tu programa. Muy amable. Rubén, con estos números, algo que se ha consolidado, que es esta tendencia, si se quiere, casi permanente de rechazo absoluto, pero han encontrado elementos muy interesantes que me comentabas hoy temprano en cuanto a grandes líneas de pensamiento del pueblo venezolano. Cierto, Pedro, tú bien lo decías, un alto porcentaje, alrededor de ya pasando fácilmente el 80%, hablamos de un 84.1%, pide a gritos, clama la salida del gobierno de Nicolás Maduro y el chavismo. Y cuando se excluyó el término chavismo y se consultó apenas a tan solo el 11.3% de venezolanos que se dice seguidores del PSUV, nos conseguimos con esa realidad que tú describías, como más de la mitad de los chavistas de ese 11.3 desea que Maduro se vaya del poder. Pedro, nos conseguimos con una realidad de un país que en términos generales más del 80% ve con mucha claridad lo que sucede en Venezuela. Conseguimos un país, un venezolano que por un lado tiene una claridad diáfana de la realidad que vive, pero por otro lado se encuentra anímicamente bastante diezmado, producto del embate de la crisis económica y del cúmulo de traiciones desde el punto de vista político de la cual él ha sido. Conseguimos un país que quiere que Maduro se vaya, pero no puede, no consigue las formas, los instrumentos. Los dos instrumentos básicos son el voto y la acción política. El voto está con muy baja credibilidad en el país, más del 70 y tantos por ciento, por lo menos más del 80% no va a participar en la elección municipal. Y con respecto a la acción política, la credibilidad de los partidos de oposición que hoy se atrincheraron en lo que es la Asamblea Nacional, se ha venido por el suelo debido a la omisión de acciones coherentes y concretas que fuesen en el camino de la finalización del gobierno de Maduro. Por el contrario, se convirtieron en una muleta de apoyo en buena parte de las medidas, con diálogos, en fin, una cantidad de cosas que podemos irlas conversando, Pedro. En un instante lo desarrollamos, pero mencionabas lo que es el aspecto, por ejemplo, económico. Hay datos contundentes en el estudio que hacen ustedes en términos del enorme volumen de gente que no tiene cómo enfrentarse a lo que son las mínimas necesidades desde el punto de vista del bolsillo. También anda por encima del 80% la gente que está en esa condición. 86.5 con más precisión, Pedro. A la pregunta, ¿a usted le alcanza actualmente su salario para cubrir los gastos de comida y medicina para usted y su familia? 86.5% no le alcanza. Tan solo al 10.3% sí puede cubrir esos gastos. Pedro, la hiperinflación se tragó por completo el aumento de salario mínimo, que fue de 1.800 bolívares fuerte. El hambre sigue imperando en el país. Estamos hablando de que
el dólar en términos paralelos en Venezuela superó ya los 3.000 bolívares fuertes. Los $10 son más de 3.000 bolívares fuertes. Que estamos hablando de que el venezolano cobra mensualmente un salario mínimo que apenas supera los $5. Entonces, imagínate en un escenario de una hiperinflación, es espantoso, no puede cubrir los gastos mínimos de una familia. Y estamos al borde, perdón por la interrupción, estamos al borde de la Navidad y los datos que incluyen ustedes, y tenemos parte de esa información específicamente aquí, hablan de, dice 65% de la gente serán las más tristes, las peores que hayamos vivido, y otros dicen malas, tal vez parecidas, iguales a las de los últimos años, o sea que sumando, ahí hay 82%, solo 9,5% dice, ni siquiera todos los que están a favor del gobierno, dicen que serán las más alegres. Pedro, lo que tenga que ver con la alegría navideña ya no existe en el pueblo venezolano. Este es un pueblo, pero que ha sido afectado y ha sido embatido por muchos frentes, el económico por un lado, el emotivo, el político por otro. Entonces, imagínate tú, tenemos una buena parte del país y una inmensa cantidad de venezolanos sin posibilidades económicas de lo más básico para poder ni siquiera cubrir lo más mínimo de una fecha tan alegre como lo debería ser las Navidades. Y por otro lado, hay tantas causas. Por ejemplo, se le preguntó a ese porcentaje, Pedro, sobre por qué razones no consideraba que no iban a ser estas Navidades iban a ser tan malas y no iban a ser las peores de su vida. Mira, el 50.1 dice porque no tiene cómo cubrir sus gastos mínimos de Navidad, el 17% porque buena parte de su familia se fue del país, otro 15.6% porque el país está en crisis, hay mucha tristeza en las calles, el 13.4% y porque hay mucha hambre en el pueblo y se percibe, se respira. Es un país, Pedro, en donde tan solo al salir a las calles y verle el rostro a los venezolanos, la realidad se conjuga sola y se respira la tragedia humanitaria que se vive en cada casa, en cada puerta, en cada realidad, en cada cara de cada rostro de cada venezolano. Es una realidad que hoy choca contra lo que es una expectativa que debió haber sido una esperanza, unas fechas tan alegres como lo son las Navidades. Para los venezolanos ya no hay una Navidad alegre. La Navidad alegre sería un cambio de gobierno. Por cierto, una más, en este caso te pido brevemente, por un lado, la angustia de todo lo económico, lo del régimen, pero por otro lado, muy poquita esperanza con lo que es la estructura teórica de la oposición. Sí, y Pedro, fíjate, se le consultó a los venezolanos, ¿usted confía en la Asamblea Nacional que fue electa en diciembre del 2015? Una Asamblea Nacional que obtuvo algo inédito en la historia venezolana, que era las 2/3 partes de un Congreso, o sea, una mayoría abrumadora que constitucionalmente daba pie a cualquier cantidad de acciones desde el punto de vista constitucional y jurídicas que permitían hasta una enmienda constitucional. En fin, cualquier cantidad de opciones con el aval de una legitimidad popular tan ampliamente apoyada en diciembre del 2015. Y fíjate que pasaron los meses, los años, y se fue diluyendo esa esperanza producto de las omisiones de este cuerpo parlamentario, producto de las acciones incoherentes que casi siempre aparecían en los momentos más críticos del gobierno y terminaban resultando una especie de salvavidas o de oxigenante, como lo es el diálogo, altamente rechazado, y el 79.3% hoy ya no confía en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional hoy es vista, Pedro, como un lugar donde se le sirve al gobierno, ya sea por omisión o por acción, y que al final están siempre de espaldas al pueblo que lo eligió y cuando más lo necesita. O sea, está en una irrealidad la Asamblea Nacional en cuanto a lo que sufre el venezolano y ciertamente ya los venezolanos no confían en este entorno político que en teoría debió haber sido el canalizador de las expectativas del pueblo. Súper agradecido, muy pero muy amable por compartir todo este análisis con nosotros, Rubén. No, un placer, Pedro, siempre a la orden, siempre a la orden. Un gusto. Rubén Chirinos, vicepresidente de Mega Análisis desde Caracas, con estos datos. Vamos a un paréntesis, el primero, al volver, un desafío del lado de Arabia Saudita, otro del lado de Corea del Norte y más, incluyendo que todavía el terrorismo a sus anchas en lugares como Afganistán, donde hay tanta presencia estadounidense.